Bienvenidos. Nos encontramos en TEL de Duet, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. El día de hoy comenzamos las conferencias virtuales del Diplomado en Gestión Pública que dicta la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de Alas Peruanas en convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El módulo 1 de 4 módulos que iniciamos el día de hoy trata sobre planeamiento estratégico para instituciones públicas. Va a tener una duración de 4 semanas y en cada una de estas semanas nosotros vamos a ofrecerles una conferencia relativa a un tema importante dentro del contenido de cada unidad. Unidad 1, semana 1, comenzamos el día de hoy. Le habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, docente tutor del curso. Los objetivos del milenio, el Acuerdo Nacional y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico son los ámbitos que va a abarcar la conferencia del día de hoy. Y dentro de ello vamos a iniciar con 2 puntos importantes que trata sobre las generalidades y sobre los objetivos del milenio, el Acuerdo Nacional y la caracterización del CEPLAN. Los temas siguientes, que incluye el temario de esta primera semana, son la implementación del CEPLAN, el Plan Perú 2021, sus criterios y el proceso de formulación, los alcances de este Plan Perú 2021 y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2011-2021. Solamente por razones del tiempo vamos a desarrollar el primer tema, cuyo temario ustedes lo tienen en pantalla. Este primer tema del primer módulo de la primera semana va a abarcar 2 subtemas. El primero, los conceptos generales de planeamiento estratégico y el planeamiento estratégico en el Perú, nuestro país. Comencemos entonces con el planeamiento estratégico en sus conceptos generales. Planeamiento estratégico. Vamos a tener a la vista 2 frases que aparentemente son iguales, pero que vamos a ir viendo en el transcurso de los próximos segundos que tienen diferencias sustanciales. Si no sabe usted a dónde va, es probable que no llegue a ninguna parte. Cuando salimos de nuestra casa o de donde estemos y nos encontramos con un panorama de diversa dimensión delante nuestro, pero no tenemos a dónde ir. Si no tenemos a dónde ir, evidentemente que no vamos a llegar a ninguna parte. Y este es una característica humana que es connatural a nosotros los seres humanos. Cuando allá miles de millones de años o cientos de millones de años que la humanidad comenzó a poblar la Tierra y de un proceso evolutivo nació el hombre y después de sucesivos procesos de evolución el hombre se hizo un ente social y se dio cuenta que existía. Desde ese momento, el primer objetivo, el objetivo fundamental que hasta ahora se mantiene en todos nosotros, es el de sobrevivir. Pero para sobrevivir, nosotros necesitamos una serie de elementos. Y para poder lograr esos elementos, nosotros deberíamos recorrer determinados caminos que hoy día le llamamos objetivos para llegar a determinados fines que le llamamos metas. Esta es la esencia del planeamiento estratégico. En consecuencia, cuando uno sale y no tiene rumbo, es algo así como ese ser humano antes de que se diera cuenta de que existiera, que no sabía hacia dónde iba. Sin embargo, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te va a conducir allí. Es un proverbio del Corán, que lo he tomado del Corán, no es cosecha mía. Sin embargo, esta es una sabia lección que difiere del anterior, en que en la primera parte de este enunciado se dice, si usted no sabe a dónde va, es probable que no llegue a ninguna parte. Pero si usted sale de su casa, de su oficina, de donde usted habite, y toma un rumbo, cualquiera que tome, siempre va a llevarlo a un lugar de destino. La diferencia está en que ese lugar de destino es probable que no nos cause ningún bienestar, es probable que no nos construya, y en consecuencia es probable que no sea útil para nosotros. Bien. Este es el origen del planeamiento. Esta permanente insatisfacción de poder saber
qué cosa viene adelante y tomar un rumbo que nos lleve a ese lugar deseado. El curso es planificación estratégica para instituciones públicas, pero la planeación estratégica o planeamiento estratégico es general. Podemos aplicarlo a nosotros los seres humanos, a la empresa, que es donde mayormente lo aplicamos, y también al país, evidentemente, para dar los lineamientos generales que van a regir la dinámica económica, social y política de los pueblos. Pero ¿por qué es necesario planificar? Vayamos un poquito a lo que es el proceso administrativo en términos generales. Es un conjunto de etapas: planeamiento, planificación, organización, dirección, control, y una etapa transversal que afecta a todas las precedentes, que es la coordinación. En consecuencia, la primera etapa, y por ser primera la más importante, es planificar. Cuando estábamos nosotros en esas épocas anteriores, muy primitivas, nosotros siempre queríamos saber qué cosa había delante de nosotros en el tiempo. Y esa es una necesidad natural del ser humano, el querer averiguar qué cosa hay delante de nosotros en el tiempo. Por eso es que nacen los grandes oráculos en Delfos, por ejemplo, en Grecia, o acá en Pachacamac, en el mundo, entre comillas, nuevo, que aparentemente es más antiguo de lo que nosotros conocemos ahora. Estos oráculos daban a los viajeros, gente muy importante que transitaba exprofesamente de todas partes del mundo, les daba noticias sobre el futuro. Y ese atractivo era el que sustentaba la existencia de estos espacios, ¿no es cierto?, premonitorios. En la actualidad, para no extendernos demasiado en la historia, tenemos igualmente en la televisión, en la radio, en todos los medios de comunicación masiva, tenemos personajes que intentan adelantarnos el futuro. Todos queremos saber qué va a pasar adelante. Y la verdad de todas, a mi modo de ver, es que nunca lo vamos a saber. Pero a partir del desarrollo de muchas técnicas que hoy día, por su complejidad, se transforman en disciplinas, es que nace la planificación como la primera etapa del proceso administrativo, y por ser primera, la más importante, y por atender a un objetivo natural que es hasta genético en el ser humano. Entonces, ¿por qué necesitamos planificar? Porque necesitamos establecer siempre un puente entre lo que es una realidad actual, medida a partir del interior nuestro, el interior de la empresa, el interior del país y todo aquello que lo rodea. Entonces hablamos de realidades actuales que debemos conocer para poder planificar en el entorno y en el entorno. ¿Y para qué necesitamos saber esta realidad actual? Para poder caminar un trecho en el futuro y llegar a un espacio deseado, a un espacio que yo le puedo llamar un sueño, en el mediano o en el largo plazo. La planificación estratégica y la planificación en general nos lleva a ese encuentro de estos dos extremos y nos indica, a partir de una serie de técnicas, qué debemos hacer, qué podemos hacer y fundamentalmente cómo lo vamos a hacer. Es así que históricamente el concepto de planeamiento estratégico, que es la unión de un problema con su consecuente objetivo o camino de solución y una meta, y la intervención sobre el objetivo de una decisión, de una técnica, de una intervención, entre comillas, cualesquiera, que eleva las probabilidades de obtener la meta. Es tan importante este concepto de estrategia que ya desde la antigüedad, desde la Grecia antigua, se conceptúa como un general, como un ejército, como un líder, como un caudillo a la estrategia, que planifica la derrota del enemigo en función de factores y recursos disponibles. Hoy día, estos factores y recursos disponibles los conocemos como el factor humano y el tiempo, y los recursos económicos financieros, recursos materiales o físicos, y los recursos tecnológicos. Con todo ello, nosotros planificamos en la época antigua la derrota del enemigo. El concepto, evidentemente, tiene un origen militar.
500 años antes de Cristo, un chino, un ciudadano chino, un general chino llamado Sun Tzu escribe El arte de la guerra. 500 años antes de Cristo. En la misma época, 500 años antes de Cristo, Pericles en la antigua Grecia igualmente escribe sobre estrategias de guerra. En consecuencia, siendo el origen del término estrategia y de planificación un origen que nace paralelamente con el hombre en sus ansias de sobrevivir, en su necesidad de sobrevivir, evoluciona y en ese mundo inicial del ser humano, de la humanidad tan convulsionado y signado por guerras, es donde en primer lugar se desarrollan las estrategias que en el caso de Sun Tzu y Pericles hasta el día de hoy nos son útiles ya para dirigir empresas, ya para dirigir los destinos del país. ¿Qué es entonces un planeamiento estratégico? Es un proceso de dirección, pero este proceso de dirección nos permite tomar decisiones relacionadas a futuros eventos de una institución. Estos futuros eventos de una institución deben considerar necesariamente tres aspectos, que podemos llamarles las tres dimensiones del planeamiento estratégico, que no deben soslayarse de ninguna manera. La primera condición es conocer los cambios del entorno. Vivimos en una sociedad en la cual los mercados del mundo, ya globalizados y en algunos en franco proceso de globalización y obviamente de integración, se caracterizan por ser caóticos, por ser impredecibles, por ser prácticamente inmanejables. Y si antes podíamos nosotros avisorar el futuro a partir de utilizar series históricas para poder programar nuestras actividades, las del país o de la empresa, en un mediano o largo plazo, los especialistas y los investigadores en el tema nos aseguran que todo aquello que podamos ver en el futuro, entre comillas, solamente se reduce y cada vez más al corto plazo. Sin embargo, el planeamiento estratégico que trabaja en medianos y largos plazos acortan sus plazos. Y eso lo vamos a ver enseguida. En consecuencia, para poder planificar estratégicamente un país, una organización, incluso nosotros mismos, tenemos que saber cómo cambia el mercado, cómo cambian las fuerzas del entorno, aquellas fuerzas que están alrededor de las empresas, alrededor de las personas o alrededor de los países. Una segunda condición para planificar estratégicamente es conocer los sueños de los directivos, los sueños de los mandatarios, los sueños de los ministros, los sueños de todos aquellos que toman decisiones, porque en base a esos sueños, entre comillas, esas expectativas futuras, es que nosotros podemos darle direccionalidad a el plan estratégico. Les dije al inicio, si uno sale al exterior de la casa o del ambiente donde habita y no sabe a dónde ir, obviamente no va a llegar a ningún sitio. Consecuentemente, los directivos deben tener una direccionalidad, un enfoque mental hacia determinadas metas esperadas en un futuro preestablecido. Y en tercer lugar, son las características de la organización, lo que le podemos llamar las capacidades de la institución. ¿Con qué contamos? Hablamos hace unos minutos de factores y recursos. En consecuencia, para planificar estratégicamente un país, que es en cierta medida la temática del curso, pero no podemos eximirnos de mencionar a la empresa, porque la empresa en la economía que nosotros manejamos en el Perú y que se integra cada vez al mundo, la empresa tiene un rol fundamental para no solamente el crecimiento y el desarrollo del país, sino su subsistencia. En consecuencia, estas capacidades, medidas como factores y recursos, tienen que ser tomadas en consideración necesariamente cuando planificamos. Cuando nos referimos a las capacidades del ser humano, podemos hacer un símil con las competencias que deben tener todos los que participan en la gestión de un gobierno, como autoridades, como dependientes, como funcionarios, como empresarios también en el ámbito privado, como ciudadanos de a pie, en todos los ámbitos. Nuestro país tiene que desarrollar las competencias de su población. Tenemos que desarrollar las competencias empresariales, tenemos que desarrollar las competencias de quienes nos dirigen
y quienes son funcionarios del Estado que de una manera directa o indirecta también dirigen los destinos del país. Ese es en el ámbito humano. Tenemos que tomar en consideración en qué estado actual se encuentran estas competencias, ¿no?, del ser humano. Después veremos qué competencias y qué capacidades, más apropiado el término en cuanto a recursos, qué capacidades tenemos nosotros físicas, qué infraestructura física básica tenemos en el país, con cuántos recursos contamos, recursos mineros, recursos agropecuarios, recursos forestales, recursos pesqueros, en todos los sectores en los cuales el gobierno y el Estado participan. ¿Qué otras capacidades tenemos nosotros en cuanto a tecnología, por ejemplo? Nuestra tecnología en algunos sectores es muy retrasada. Nosotros vivimos simultáneamente en nuestra sociedad peruana todas las eras y todas las civilizaciones que hasta este momento existen y se identifican en la humanidad. Coexisten múltiples civilizaciones en nuestro país de manera simultánea. De la misma manera, las tecnologías. Tenemos tecnologías agrarias o agropecuarias tan antiguas, ancestrales, y tenemos, en el caso, por ejemplo, de aquellos que producen y exportan espárragos frescos, en los cuales somos número 1 en el mundo, tecnología de punta. Igual en la industria cervecera, quizá en la industria de bebidas gaseosas, en algunas industrias alimentarias, tenemos tecnología muy adelantada, pero en otros ámbitos del mismo país, ¿no?, la tecnología es sumamente primaria, sumamente desarrollada. Tenemos que saber cuáles son las capacidades tecnológicas para poder planificar. ¿Qué ventajas tiene el planeamiento estratégico para el país? En primer lugar, mantiene un permanente enfoque del país al futuro, tomando en consideración un presente que lo vivimos día a día. Nosotros no tenemos principios fundamentales ganados en la formulación de la filosofía, del concepto que debe tener el país. Eso lo vamos a estar construyendo en los próximos años. Ya se dieron los primeros pasos, como vamos a ver enseguida, a través de la creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Promueve la cultura de planeación. Nosotros, como personas, como empresas, hemos vivido épocas demasiado oscuras en cuanto a prevenir el futuro que viene. Desde prevenir desastres que nos han causado daños irreparables a lo largo de toda la historia, hasta prevenir el resultado empresarial, prevenir nuestro propio destino e incluso, obviamente, prevenir los destinos del país. Tenemos que promover una cultura de planeación y a eso nos ayuda el planeamiento estratégico. Hablamos de factores y recursos, y estos factores y recursos usualmente no se han aplicado con una priorización racional. Hay casos, por ejemplo, en gobiernos municipales que se hace o se construye un monumento a un sombrero, con una inversión inmensa. Hace poco, sin decir nombres de una provincia, he estado en una provincia del Perú y he visto una calle que ha sido cerrada, y ha sido cerrada con unas macetas por lo menos de 3 metros por 3 metros, que obstruyen hasta el paso, habiendo necesidad de por lo menos reparar las calles que están muy deterioradas. Entonces, el planeamiento estratégico nos permite priorizar asignación de factores y recursos. Es un nexo importante, es una relación, una, juntura importante entre lo que es la planeación de largo plazo y la planeación operativa o de corto plazo. Vale decir, lo que planificamos para 5 años nos da un marco de acción para lo que vamos a hacer cada año. Nos da un orden ya preestablecido. Finalmente, dentro de las múltiples ventajas, ¿no?, dentro del tiempo que nos permite la presentación, el planeamiento estratégico tiene la ventaja de que nos permite conocer hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde debemos llegar. Nos previene de lo que va a suceder con una alta probabilidad de ocurrencia. Esta alta probabilidad de ocurrencia es fundamental para poder nosotros prepararnos para un futuro que, si bien es cierto, no lo conocemos, a través del planeamiento estratégico nos acerca mucho más a una realidad futura.